veía mucho la tele. Y yo desde sexto de primaria sabía que quería estudiar ciencias de la comunicación. ¿En serio? Te lo juro. Y llego un día y le digo a uno de los vejes, oye, pues voy a necesitar a otra persona más para que sea el community manager y pues vea las redes sociales. Era un señor un poco mayor y se voltea y me dice, ¿cómo le voy a pagar a alguien para que esté todo el día en redes sociales? Hoy es 2025 y se le paga a alguien por estar en redes sociales. Hay veces es bien frustrante que te digan, bueno, es que tú eres bien creativo, eres bien creativa, con 2 pesos puedes. Y tú dices, no es así. O sea, dependiendo del contexto, pero en su mayoría no es así. Y yo veía Campeche en la tele y yo decía, ¡oh! Es donde vivo, es donde mi mamá va a comprar, es donde esto, es donde el otro. O sea, esa identidad y visibilidad que hace falta, híjole, era riquísima. Y yo creo que hay gente, ¿quién mejor que nuestra gente para poder decirle de qué se trata Campeche? Bienvenidos a la Esquina del Toro, yo soy Pepe Bencomo y me da muchísimo gusto recibir a Hildelisa Lares. Hildelisa, gracias por aceptar la invitación y estar aquí en este espacio. Un agasajo estar contigo, Pepe, muchas gracias por la invitación. Hildelisa, pues la idea es que platiquemos un poco de muchas cosas, pero empezando por cómo es que llegas a ubicar la comunicación en tu vida, porque siempre en las experiencias anteriores hay un detalle en nuestra infancia que nos va brillando hacia lo que de grande ya nos vamos convirtiendo. En este caso, yo estoy seguro que hay muchos factores. Tienes un hermano que se dedicó a eso por mucho tiempo, sigue estando vigente, pero ¿cuál es tu experiencia? ¿Cómo ubicas tú la comunicación en tu infancia o cómo vas vislumbrando que hacia ahí vas a ir? Mira, vengo de una generación que todavía veía mucho la televisión y la radio. ¿Te tocó todavía Por entonces? supuesto, yo tengo muy grabado el tema de Siempre en Domingo, ver a Raúl Velasco, a las conductoras de antaño, Gloria Calzada, todavía Galilea Montijo, etcétera. Y yo veía mucho la tele. Y yo desde sexto de primaria sabía que quería estudiar ciencias de la comunicación. ¿En serio? Te lo juro. Mucha influencia tuvo mi hermano Daniel, honestamente, porque desde que estaba en el vientre de mi mamá, yo creo que ya tenía un micrófono en la mano. Y mi mamá también tuvo mucho que ver en el tema musical y entonces como entre la escena y el entretenimiento, pero me gustó mucho más cuando empecé a leer y empecé a adentrarme más en el tema de la producción, en estar detrás, en el tema de los guiones, en el tema de la dirección, etcétera. Pero desde sexto de primaria yo ya sabía que quería estar en el tema del entretenimiento. Y sí, estudié Ciencias de la Comunicación, 3 semestres en el Instituto Campechano, por unas o por otras, tuve que dejarlo, pero llegó a mi vida la mercadotecnia y la publicidad y me enamoré. Y de alguna manera también es comunicación porque comunicamos de otra manera. Claro, pero digo, independientemente que fue pues corto el tiempo que estuviste en la carrera, ¿cómo hiciste? De pronto dijiste ya no por aquí y nos voy por acá. ¿Fue una cuestión de qué? ¿De tiempo? Fue yo creo que una odiosidad, de verdad, porque a mí me gustaba, bueno, me sigue gustando mucho la carrera, de verdad que era de dieces y yo no era de dieces porque me encanta el relajito, me encanta platicar y todo eso, pero me encantaba, todavía en ese entonces eran los periódicos, era ver las noticias, era el tema de semiótica, todo eso me encantaba. Tuve que dejar la carrera y yo ya trabajaba en un despacho de diseño gráfico que fue parte de mi gran formación y crecimiento. Y la única carrera que había era los sábados y eran 2 opciones, o recursos humanos o negocios, que negocios al final era como mercadotecnia. Dije, recursos humanos, nada, no es lo mío. Mercadotecnia, sí puede ser. Y de ahí me fui para el Real. Entonces de ahí me coloqué, me enamoré, me gustó y al final me di cuenta que tenía mucho que ver también con el tema de la comunicación. Sí, está muy ligado, pero tu entusiasmo pues no lo dejaste. Pero ¿y qué hiciste? O sea, me decías que estabas trabajando. Por ejemplo, en ese despacho, ¿cómo compaginabas tu vida con de quiénes aprendiste? ¿O cómo fue esa parte de esa transición, no? Es muy chistoso. Yo empecé a trabajar a los 16 años por Fíjate, culpa de un iPod. Bueno, te tocaron los aparatitos. Un día le digo a mi mamá, oye, me gustaría tener un iPod. Y mi mamá me acuerdo que estaba en su tocador peinándose, se voltea y me dice, perfecto, no sé qué es eso, pero trabaja y lo consigues. Y yo, ok.
Entonces, una amiga de mi mamá que tenía una academia de baile, que estaba muy en boga en ese tiempo, necesitaba un ayudante y yo le dije, sí, no sé qué voy a hacer, pero sí va. Entonces de ahí ella estaba en la concha acústica, en los carnavales y todo, y también un tema, yo entre atención a cliente y la publicidad y etcétera, etcétera. Y aprendí muchísimo también con el tema del entretenimiento. Al final de cuentas, la comunicación, quizás no en medios tal cual, pero sí la comunicación face to face, ¿no? Que tampoco no es cualquier cosa. No, claro. Y de ahí entro a las ciencias de la comunicación por cuestiones de tiempo, justamente con otro trabajo que yo tenía, ya estaba en nómina, etcétera. Y doy gracias también a mí en la decisión de haber empezado desde muy chava esto, porque fue la transición, Pepe, de lo análogo a lo digital también. Tuviste la fortuna de estar metida en eso. Sí. La fortuna. La verdad que sí lo digo yo, porque es una fortuna haber tocado esa transición. O cassettes, o en este caso, bueno, ya. No, a mí sí me tocó el beta, los cassettes. No me tocó el LP, pero sí me tocó que grabar la canción de la radio y rezabas porque el locutor no hablara para que se grabara. Sí me tocó, por supuesto, mandar saludos a Radio Amiga, imagínate. Sí. Entonces me tocó toda esa transición, porque entiendes muchas cosas con clientes hoy en día, por ejemplo, de una edad un poco más grande, que cómo logras comunicarle lo que necesitas. Claro, ¿sabes por qué lo digo que es relevante y es importante que nos haya tocado eso? Porque son las bases y esas no van a cambiar, aunque hoy el formato es lo que ha cambiado. La forma es lo que yo siempre voy a defender, por eso defiendo tanto a la radio. Inclusive, sí, por supuesto. Y la palabra, en este caso, un ejercicio como el que estamos llevando a cabo, que también va para la radio y hoy va para las plataformas, pero el ejercicio de la palabra, de escuchar, de estar en un medio tradicional, que yo siento que es la base de lo que hoy tenemos. Por supuesto. Yo recuerdo cuando las redes sociales por ahí del 2011, 2012 en Campeche empezaban a hacer sus pininos de que ya viene fuerte, etcétera, y decían, la radio va a morir. Y yo decía, lo dudo, porque también trabajé en Grupo GES, que fue una gran universidad para mí de la vida actual laboral, pero también yo ya estudiaba y trabajaba. Entonces, lo que aprendía, yo decía, ok, los libros mienten, no es así, o no es tal cual, ¿me explico? Y lo que más me resultaba para las promociones, para llegar a la gente, era la radio. Entonces, ahí diversificas también, por supuesto, pero yo estaba muy en contra. Yo no pensaba igual de la radio va a morir, yo decía no. Y ve hoy cómo está la radio también, ¿no? Yo creo que está en un momento que le hace competencia a las redes. Yo con eso me quedo. No sé si yo sé que se escucha mucho, sobre todo en la Ciudad de México, que donde la gente pasa muchas horas en el tráfico. Por supuesto. Hay mucho tráfico. Aquí, pues, más o menos, pero nos pasa lo mismo, aunque sea en pequeño. Yo, en mi caso, el momento que más escucho radio es en el carro. Por supuesto. Y en la casa, bueno, eventualmente, ¿no? Porque nos dedicamos a la computadora u otras cosas. Oye, pues qué interesante, porque pues muy joven empezaste a conocer, primero que nada, las mieles de tener tu propio recurso, ¿no? Sí. ¿Y sí te compraste tu iPod entonces? Me lo compré como 5 años después, ¿creerás? No, te lo juro. 5 años después. Siempre cuento esa anécdota. O sea, fue tu sueño. Fue mi sueño, pero me lo compré 5 años después porque luego empecé a trabajar en otros lados y me enfocaba en otra cosa. Y me compré mi computadora y esto y el otro y otras cosas, ¿no? Aprendí muchísimo. Pero lo compraste, que es lo importante. Y por ahí lo he de tener como un trofeo y un buen recuerdo. Yo creo que sí. En mi época eran los famosos. A mí me tocaron los Walkman, los Discman, man. Sí, no, los Discman ya eran de CD. Ya eran modernos. Oye, pero qué interesante. Al final, en el proceso tuyo, pues vas encontrando herramientas que te fueron forjando igual, ¿no? Sí, sin duda. Retomando un poquito lo de la radio que decías, ve como la evolución, pero también la contundencia de la radio. Verbigracia, el éxito de Marta de Baile en la radio, que traspoló y evolucionó para las redes sociales. Y ahorita hasta tiene 3 marcas y tiene revistas gracias a su éxito en la radio. Claro, Marta de Baile tiene una disciplina muy cañona, ¿no? Y tiene años, así que Charo Fernández y todos esos que comenzaron, Arturo López Gavito, cuando eso, ¿no? ¿Sabes qué yo le veo? Es constancia. Porque es muy difícil. Yo he escuchado a muchos locutores o comunicadores de radio que les ha tocado noticieros, por ejemplo, que su jornada de trabajo empieza a las 4 de la mañana, porque a las 4 se levantan, se bañan, claro, a esa hora la ciudad no está tan complicada. Claro. Para abrir estación, ellos su noticiero 6 de la mañana, no llegan a las 6, tienen que llegar 5:45,
y salen al aire a las 6 de la mañana en una ciudad que está ávida de escuchar, ¿no? Porque pues, ¿qué pasa en la noche, el día anterior? La radio es un elemento fundamental, eso nos queda claro, por eso hoy el sistema, estamos muy orgullosos de haber conseguido. Y lo están haciendo muy bien. Muchas gracias, de haber logrado tener a través de nosotros, el gobierno del estado, tener una estación de radio, una radio pública, que esa es la gran ventaja, ¿no? Que tiene apertura, pues, para muchas cosas. Por supuesto. Pues sí, coincido contigo. La radio es uno de los medios que se salvan. La televisión está en una transición porque hoy vemos que bueno, está en plataformas, pero bueno, más adelante vamos a hablar de eso. ¿Y cuál es tu experiencia más agradable en este tiempo? Vamos a pensar que de que antes que lograras estar a donde estás, pero que hayas dicho, aquí fue fabuloso, ¿no? Y fue tu mejor momento en tu época laboral. No puedo decirte uno en especial porque tengo muchísimos. Tengo la fortuna de que a hoy hago recuento y digo, híjole, qué lecciones que en su momento viví como algo trágico. Hoy me río y digo, gran lección, check, muy bien aprendido. Tengo muchas. En el despacho de diseño gráfico que te digo, que Signum, con mi gran mentor y hermano del alma, Ramón Arcila, que le aprendí muchísimo. Era una complicidad tanto laboral como personal que teníamos como cuates. Entonces era para los informes de gobierno que nos tocaron muchísimo. Yo tenía 19 años, imagínate. Estaba muy chava y la confianza que él me dio para hacer muchísimas cosas, la creatividad y el talento que tiene este hombre es increíble. En Grupo GES tuve la fortuna de que mi jefe fuera María Muriño, hoy presidenta del Celta de Vigo. Y también muchas lecciones, sobre todo cuando me dio la confianza de tener la apertura con las marcas, o sea, de Burger King, Applebee's, todo eso, que para mí era oro molido, porque era el marketing. Me mandaban todos los manuales en inglés y todo, y las reuniones y todo. Y yo a mis 20 años yo estaba así de que wow, y estaba en la cima, o sea, en la cima en el sentido del marketing en Campeche, porque honestamente, pues con los Muriño aprendí muchísimo y me dejaron hacer también locura y media, sobre todo Marian, en los carnavales, muchas cosas. Igual no era cuestión sola, sino había un equipo que también respaldaba las locuras y estábamos chavos. Y te decía hace un momento, en el 2012 recuerdo muy bien que las redes sociales empezaban y llego un día y le digo a uno de los DGs, oye, pues voy a necesitar a otra persona más para que sea el community manager y pues vea las redes sociales. Era un señor un poco mayor y se voltea y me dice, ¿cómo le voy a pagar a alguien para que esté todo el día en redes sociales? Hoy es 2025 y se le paga a alguien por estar en redes sociales. Exactamente. Y puedes estar 24 horas si pudieras no dormir. Y es muy bien pagado en algunos lugares, ¿no? Y claro, ¿no? Y además siempre hay cosas que hacer, pues para que veas. La evolución. Pasó algo similar en nuestro caso con la escuela de comunicación. Llegó un momento que dijeron, ¿y para qué queremos una escuela de comunicación si no hay medios de comunicación? ¿Dónde van a trabajar? Decía alguien, ¿no? Ajá. O sea, era el cuestionamiento y velo ahora. Pues qué interesante, porque todo eso al final hoy lo demanda la forma en la que vivimos. Es correcto. Porque si no todo, mucho de lo que hacemos se mueve en redes sociales, mucho tiene que ver con comunicación, con marketing. Fíjate que siempre le digo y les comparto a los clientes que me lo permiten y a las personas que las redes sociales se tratan más de antropología y de psicología que de tecnología. Sí, estoy de acuerdo, pero de todas maneras, si no sabes moverle al aparatejo. Desde luego. No como tú a la hora de promoverlo, sino como, digo, porque para poder vender por ejemplo, vamos a decir, Facebook, tiene su chiste, ¿no? No, por supuesto, desde luego. Pero saber comunicar el mensaje, eso sí, porque entonces ahí está todo el mundo. Exactamente, ¿sí? Exactamente. Y sí, es cierto. Tienes que mover un poquito de eso y más que de la tecnología. Porque hoy te permiten posicionar un producto o... Bueno, vamos a hablar ahorita porque estamos hablando de Facebook, pero bueno, ahorita estamos, pues, recordarle a los amigos que nos escuchan en la radio, estamos platicando con Hildelisa Lares, estamos hablando igual de lo que hemos hecho en otras ocasiones, de comunicación y de su experiencia, que por lo visto es vasta, y pues mencionar el caso actual, reciente de 3 días atrás, una semana, de este chico que siendo artista, tenía la necesidad de comer y obviamente trabajar trabajaba en el servicio de limpia en la Ciudad de México y ¡boom!
se le ocurrió hacer un videíto en TikTok, y vamos ahora a hablar de esta plataforma, y fue un caso de éxito impresionante, que a los 3 días de haber subido el video ya estaba en todos los medios tradicionales recurren a las redes, o sea, voltean a ver a las redes y dicen, hey, ven para acá. Tú eres un caso de éxito y te queremos. ¿Por qué? Porque obviamente los medios se alimentan de ese tipo de cosas. Ellos. Claro. Sí, digo, Sueña el lindo corazón de Macario ha sido un hitazo. Y yo creo que también es parte del status quo también del mexicano, ¿no? Del tema de los sueños, de que sí se hace realidad, digo. Sí, todo. Digo, siendo un poco frívola también. Pero es que así es. Es que así es de telenovela. ¿Por qué Maribel tuvo tanto éxito? Porque la pobre se casa con el rico y felices para siempre. Es un cliché real, o sea, sí, digámoslo así, sí. ¿no? Digo, obviamente Macario tiene talento. Ahí, claro. Ahí hay un, el ¿cómo se llama? Se me fue la palabra ahorita, pero el folk que tiene él, folk romántico creo que se llama lo que hace él. Digo, ya sí, está. Su estilo. Sí, su estilo musical, y que está interesante, no es un reggaetonero más, no es un, o sea, es un, mira, esto es diferente. Y aparte una letra muy sencilla, muy coloquial. Muy de todos los días. Y lo ves y dices, me lo como. Sí, te doy like. Sí, te comparto. Porque también ese celo de te doy like, te comento. No, pero aparte, fíjate, el ambiente era una madrugada, la luna. Él en el camión. Sí, claro. Y un video de un celular. O sea, un video que no tenía más que una edición sencilla. Es que no había una producción. Te voy a decir algo, Pepe. Ahora, en TikTok es muy importante, sobre todo, que se vea orgánico. ¿Y orgánico qué es? Que se vea lo más natural posible. Pero no solo en TikTok. Eso me encanta hoy de las redes sociales y por eso estamos sentados acá. Sí. Porque no hay un guión. Yo no trabajo con guión. Aquí es espontáneo lo que... Claro, hay un tema o varios, pero eso es lo que hoy le gusta a la gente. Sí. Y es lo que se perdió desde mi punto de vista en los medios tradicionales. Todo era pose. Y aparte, pues tenías que ser guapo, guapa. Y todo era fingido. Sí, tener ciertas características, sobre todo estéticas. No, para... ya está, claro. Y después llegó el momento, que eso al ratito vamos a tocar, porque también es una experta en cuestiones políticas. Todo fue mentira. O sea, 1000 cosas eran disfrazadas, inventadas para... Es correcto. Entonces, no manches. O sea, llegó el momento que ya la gente sí se dio cuenta con la invasión de las redes sociales. Por supuesto. Que fueron llamadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Benditas redes sociales, a veces son malditas. Porque también ya vimos que tienen su lado como oscuro. Todo. Sí. Pero vinieron a revolucionar nuestra vida sin que... Yo siempre lo he dicho, son un instrumento. Es una herramienta. Claro. Y las herramientas o las sabes usar o no las sabes usar. Sí. Pero hay que usarlas, ¿no estás de acuerdo? Pero completamente. Mira, y hablando de herramientas, hoy en día está el ChatGPT, el DeepSeek, o sea, todo eso que si alguien decía, es que ¿cómo va a ser posible que solamente lo uses para que las tareas y los chavos? Bueno, si yo estudiante uso ChatGPT para hacer mi tarea y no tengo un pensamiento analítico. En el primer examen te van a fregar. Claro, 1, 2, pero ¿qué alumnos se están forjando, ¿no? En este caso hablando del tema educativo. Pero si tú, empresario, usas ChatGPT para hacer un chatbot, para que tú no pierdas el tiempo, para que también te ahorres ahí un tema de gasto corriente y de la persona, y esto te va a hacer más ventas. Bueno, esa es otra cosa. Claro. Ese es el ejemplo de un buen uso de la herramienta. Claro. Al final esa información que está ahí, acumulada, y que alguien buscó cómo sacarle jugo. Es decir, nosotros... porque entiendo que hay versiones pagadas, sí. Y hay versiones gratuitas. Entonces, bueno, allá cada quien busca. Yo he visto ya muchos videos hechos por inteligencia artificial, sí. Estaban muy feos, pero venden mucho porque te ponen un tema y después está ilustrado por pura animación. Sí, pero también digo, hay de IA a IA, ¿no? Porque hay veces que le pones, dame una imagen y te da una imagen con una mano de 6 dedos, ¿no? Si no te fijas bien, entonces... Sí. Pero es un instrumento. ¿A partir de qué momento tú dijiste las redes sociales ya están aquí para que las usemos y no las vamos a soltar? ¿En qué momento? ¿Más o menos en qué año andabas o qué estabas haciendo cuando te diste cuenta de Fíjate que el otro día estaba haciendo ese autoanálisis. Porque no sé tú, pero yo con la primera que tuve que decir, ya no nos vamos a zafar de esto, fue con Twitter. No, Twitter fue la primera, a la que yo recuerdo que dije, estaba yo ya trabajando acá.
obviamente, ¿no? Son 18 años yo que llevo en esta Guay. institución y cuando llegó Twitter dije, hay que estar en Twitter. A Y mí- ya después llegó Facebook. Sí, a mí me encantaba Twitter y me sigue encantando pero ahorita ya como que perdió ahí su encanto en algunas cuestiones. Hay que Porque, tener mucho estómago ay, para sí, estar navegando sí, allá. sí, sí, Todo sí. es grilla, todo es político, correcto. pero es así muy, muy mala leche todo. Pero ¿sabes qué me encantaba? Pero sigue siendo la institucional. Por supuesto, ahí son, los tweets presidenciales. Todo. Y como siempre alguien dijo, siempre hay un tweet. Sí, afortunadamente, porque no puedes ir así como para atrás. Y ahí ves la congruencia de la gente, ¿no? Exacto. Digo, que puede evolucionar o no, pero bueno, yo creo que te decía, hace poco estaba haciendo ese autoanálisis y en una reunión de amigos estábamos comentando, tengo la fortuna también de tener amigos mucho más grandes, y decían, oye, pues yo en la secundaria, en la prepa, ni subía fotos ni videos, y porque qué bueno, y ahorita todo, etcétera. Yo creo que fue a partir de la prepa que fue el Facebook, si no mal recuerdo, pero también, te digo, esa transición de generación de vivir sin teléfonos y tener teléfono, ¿no? Pero yo creo que fue en el 2009 que yo dije, esto es serio, o sea, esto ya se queda. Y tienes que tener responsabilidad. Gracias a Dios, desde muy chica supe la responsabilidad de tener una red social. Hoy en día hay gente, headhunters de recursos humanos, que ven tus redes sociales, aunque las tengas. O sea, ahí te pueden revisar hasta si quieres tu perfil. Sí, claro, si lo tienes público y si lo tienes abierto, ¿no? Que la mayoría de las personas lo hacen. ¿Quién era, no? Sí, la congruencia que tienes, luego le tiras hate a tu propia chamba y no hablo precisamente de gobierno, ¿no? Pero se da mucho. Por supuesto. Porque, como dices tú, a veces la incongruencia es lo último que te das cuenta que amarra, ¿no? Sino un día eres algo y otro día es otra cosa. Desde luego. Y andas vomitando por la vida. Sí. Y luego escupes para arriba, ¿no? Sí, yo fíjate que en cuestiones personales dejé de hacerlo, fui para atrás, o sea, vi que era como todos nos fuimos y después dije, no tiene sentido porque al final de cuentas todo es muy hipócrita desde mi punto de vista. Fíjate que yo algo parecido, pero fíjate que siempre me dicen, es el colmo que te dediques a las redes sociales y no lo actualices y no subas, por lo mismo que me canso con el tema de los clientes y de las cosas que lo que menos quiero es publicar o compartir algo en mis redes, ¿no? De verdad a veces las tengo súper abandonadas, sí. Digo, en casa de herrero asador de palo, pero digo... Pero es normal. No, y también ya con los temas de seguridad que uno lee, que uno tiene, digo, yo por ejemplo con mis amigas que les digo, oigan, no suban esto, tengan cuidado con esto, uno nunca sabe, desgraciadamente el mundo está así, entonces también uno tiene que tener su propia responsabilidad ante las redes sociales. Sí, yo lo utilizo como una herramienta laboral, o sea, una extensión de lo que somos como servidores públicos. Claro. Y me gusta, porque ahí... hay una lucha de ideas, ideas ya sea políticas, ideológicas, no religiosas, porque ese nunca ha sido... en la política sí me puedo aventar, la religión ya es otra cosa. Claro. Pero en la política sí, y me gusta. Y entonces yo ya aprendí, porque al principio me costaba trabajo, que leo algo y me puede irritar mucho y soy incapaz de ir a ¿Por qué piensas eso? Es lo que a mí no me cabe lo que en hago la cabeza. Es lo contrarresto en mi muro, ahí sí, entonces yo pongo y y si alguien viene y me dice algo, lo que pongo una carita de risa y se acabó. Pero ya no caigo en eso, no tiene ningún sentido. ¿Por qué? Porque son ideas encontradas y yo no soy quien para hacerle cambiar de ver la vida o lo que esté pensando. Yo me puedo equivocar, como todos, claro. Y asumiré las consecuencias de mi equivocación, si es que lo que yo creo no funcionó. Pero eso es otra cosa. Entonces sí, yo ya me río, ¿no? Y digo, Yo creo que parte de la clave de eso, pues no tomártelo personal. No. No tomártelo personal, tomártelo con filosofía, por supuesto. Y ese auténtico respeto, porque hay gente que dice, lo respeto, pero taca. Pues no es un respeto auténtico, ¿no? Porque cada quien tiene la libertad de utilizarlo. O sea, creo que en este momento nuestro país goza de una libertad de expresión que no había tenido nunca. Esa es mi perspectiva, porque todos los días están abiertas las opiniones para todos los medios y hay medios que se encargan de decir lo que sea. Que hay unos que es que es lo mismo, me vas a decir, es que hay medios que sí son
más afines, porque no sé si por dinero o no, no lo sé, no es el tema. Lo único que yo veo son las ideologías, que es lo que yo sí creo que la política implementada por el expresidente López Obrador vino a dejar una pauta, decir, a ver, quitémonos las máscaras. Y fue una frase que fue refutada, pero fue real. ¿Por qué? Porque en todo el mundo así funciona. Los medios se convierten en extensiones de estrategias políticas. Desde luego. Y en México querían aparentar que no era así. Y yo prefiero que sea directo. Somos afines a tal ideología como medio. Y porque ser independiente, inclusive como persona, ya sea comunicador, periodista, es complicado porque al final tienes una ideología. Has llegado a un gran tema que es la penetración de los medios de comunicación en nuestras vidas. Exacto, cotidianas, y porque te ¿no? hacen o no decir, porque, oye, es que hoy las familias están divididas, pero ¿por qué se van a dividir? Yo tengo amigos que piensan completamente distinto a mí Sí. y simple y sencillamente no me toques el tema porque no vamos a llegar a ningún... Y podemos ser amigos siempre. Sí, claro. Pero ahí va el auténtico respeto también. Y otra cosa, también, digo, desgraciadamente, pero así es el mundo, abundan también las fake news. Y que Sí. uno tiene la responsabilidad también de caer o no caer, de informarse también, de leer un poquito más. Y tan así que han hecho ganar elecciones. Sí. Verbigracia la de Trump hace una. Oye, pero ¿estarás de acuerdo conmigo de que hoy podemos saber que hay fake news y antes no? Por supuesto. Antes era de verdad, y todo el mundo se lo creía y que todo, no y había mataban otra a opción. medio artístico y todo, que murió no sé quién y todo, oye, no. No, y estás hablando de lo artístico y en lo político. Y en lo político, híjole, no, sí. Recuerdo alguna vez que dijeron, y porque a ver, hay alguien que no me lo cree, y ahí está el video, ¿no? Que salió, ¿cómo se llama? Javier Alatorre a hablar del chupacabras. Yo estaba muy pequeña, pero sí lo recuerdo. ¿Cómo no? Y ya después se replicó, antes iba a decir, oye, pues es que está, sí, pero es que así es la realidad. Cuando un medio de comunicación tiene tanta penetración, llega el momento que puede hacer y deshacer con su audiencia lo que quiera. Y no había cómo... Eso te iba a decir, y antes era o melón o sandía, no tenías más. Y No. eso era lo que te comunicaban. Pero y además, ¿cómo averiguabas que no? Porque era muy, por ejemplo, a mí me tocó la época en que los periódicos nacionales, yo creo que eso no va a cambiar porque los periódicos nacionales llegaban vía aérea Uh-huh. y eran muy escasos. Uh-huh. Aparte que siempre habían sido, o sea, nadie compraba en su sano juicio, bueno, cualquier ser humano aquí en Campeche no andaba leyendo un periódico nacional, tenía que ser alguien que de verdad le interesara para utilizarlo. Entonces, tardaban en llegar, eran caros. Entonces, era muy complicado tener acceso a otra información distinta a la que ya tenías acá. Sí, me acuerdo que cuando llegaba el Reforma era una cosa así, era enorme. Sí, Sí, y lo recuerdo. mismo, bueno, que era uno de los más... El Universal, bueno, varios. Pero era uno de los, sí, porque llegó un momento en que fue un periódico pues que era afín al sistema en ese entonces. Es correcto. Pero no lo sabíamos. Ni siquiera los que estábamos tratando, bueno, en ese entonces no recuerdo, pero empezábamos a tener contacto con lo que era la comunicación. Era muy difícil porque la manipulación y el monopolio de los medios fue muy, muy, muy grande. Entonces yo creo que ahí también le doy el beneficio a las redes sociales. Uh-huh. Sí, claro. Que hoy puedes indagar, investigar y que nos permite poder... digamos, entrar en debate y las diferencias, los diferentes pensamientos, ¿no? Eso es rico también en una sociedad. Pues entonces hablábamos de una sociedad democrática y era una mentira. Hablábamos de un gobierno democrático y era una mentira. La democracia es algo muy, muy complicado de alcanzar. Es correcto. Porque se necesita, lo que acabas de decir, muchísimo respeto a lo que tú piensas, a lo que tú crees y que no me obligue a mí a decirte no. No hay pensamiento único. Mira, acaba de suceder que el presidente Trump veta a una empresa de información, Associated Press, uh-huh. la app, uh-huh. y porque no está de acuerdo en mencionar el Golfo de América. Y dijo la vocera de la Casa Blanca, y lo dijo creo hoy o ayer, hoy es, para que nos ubiquemos, hoy es, este programa no sé cuándo vaya a salir, pero hoy es 12 de febrero. Y entonces estamos hablando que esta noticia actual
la vocera de la presidencia de Estados Unidos dijo que la verdad para ellos es esa. O sea, se llama Golfo de América. Y si no están de acuerdo en esa verdad, entonces queda fuera y están vetados. Pues imagínate, con la El mano país de las libertades. Con la mano en la cintura, ¿qué te puedes esperar? Imagínate. Entonces, y alguien lo decía ahora que estábamos en el evento de las dragas. Dice, ¿cómo es posible que en el país de las libertades un fulano, aunque tenga el cargo que ostente, se quiera decir, no, esto no puede ser? Imagínate, qué complicado es el poder. Y criticaban y criticamos algunas cosas, ¿no? Entonces, ahí los medios de comunicación sí seguimos teniendo esta posibilidad de poder seguir diciendo señalando. Lo que queremos. Sí, claro. Y otra gran ventaja que yo veo, que los medios de comunicación, pues puede ser tú o puedo ser yo. Ah, claro. Esa es la gran ventaja de las redes sociales. Bueno, ¿qué ha pasado con los que han jubilado a la fuerza y se han jubilado? Ya, o sea, y jubilado a veces entre comillas, ¿no? Que ya sea por una discrepancia de manera de pensar o haya sucedido algo, etcétera, han recurrido a las redes sociales, tienen su propio canal y muchas veces tienen mucho más éxito ellos solos en su canal o con las redes sociales que en el canal que los vio nacer o que los apoyó en su momento. Sí, porque las audiencias están allá. Por supuesto. Bueno, Sí. pero eso es lo que pasó con Jorge Ramos. Sí. Sí. Y aunque vino acá a México, igual cada vez que venía quería hacer un show, pero pues igual, ¿no? O sea, ahí también él estuvo en desacuerdo en algunas cosas y le fue como en feria. Hay un video donde lo sacan. Es correcto. Bueno, lo que pasó también, y no es que sea ejemplo, no, pero en este momento sí, por la estructura en la que estamos hablando, el propio Loret de Mola con Latinos. Sí. O sea, tiene el canal en TikTok, es un hitazo. O sea, ¿por qué? Porque al final los hábitos de consumo cambian. La gente cambia en el hábito de consumo, evoluciona en ese... Y aunque no me agrade decirlo, pues hay quien le cree, hay un público para ese... Ah, no, claro, te digo, no es que sea No. el ideal o sea el mejor. Estoy hablando del tema de la estructura. Claro, no, claro. Y aparte el apoyo de recursos, porque eso también hay que decirlo, y tú lo debes de saber, para que haya cosas bien estructuradas se requiere dinero. Por supuesto. Tú has pasado por varios procesos, me lo acabas de decir, ¿no? Entonces, obviamente que hay cosas que se tienen que manejar con presupuesto. Sí, hay veces es bien frustrante que te digan, bueno, es que tú eres bien creativo, eres bien creativa, con 2 pesos puedes. Y tú dices, no es así. O sea, dependiendo del contexto, pero en su mayoría no es así. No, porque te limita. Mucho. La creatividad existe, creo que a veces puede ser nata, a veces no. A veces la adquieres. Te vas adaptando, pero sí cuesta trabajo, ¿no? Desde luego. Y yo creo que en todos tus procesos, no me vas a dejar mentir, que a veces sí es frustrante. Sumamente. Que no te dé para algo. Sobre todo en este tenor que tú dices, no, pues es un ejemplo, ¿no? Me imaginé este programa con tantos conductores, con tal sistema de iluminación o diseño de iluminación, esta escenografía, esta nueva cámara, vamos a hacer esto, tales patrocinadores, y luego te dicen, olvídalo, vas a ser tú el conductor, tú el productor, tú esto, tú el otro, y tú dices, bueno, en idea estaba padrísima, pero en ejecución ya me cambias completamente la idea. Claro. Y es una frustración. Sí. Pero bueno, hoy la ventaja que yo le veo es que la inercia que llevamos con la información digital nos va ayudando. ¿Cómo tú ves lo digital, la era digital, digamos, a partir de la entrada de las redes sociales, aunque ya inclusive lo digital no es eso, lo digital no son las redes sociales, pero digámoslo así. Digamos que hoy nuestra televisión y nuestro radio y nuestros periódicos se convirtieron en un smartphone que está al alcance de todo el mundo, por muchas razones, ¿no? ¿Cómo te ves hoy tú? ¿Cómo estás hoy tú? Y ya después hablamos de cómo visualizas el futuro. Porque hoy yo me imagino que tú utilizas esto en tu trabajo. Por supuesto, o sea, hasta como persona individual, yo lo primero que hago es ver el teléfono, de hecho, ir a ver X, que es a ver noticias que hay. Es lo primero que hago. Mal hábito, buen hábito, no lo sé, pero llevo años haciéndolo. Pero es que tienes que hacerlo. ¿Tú dónde actualmente? Yo me dedico a eso al final. O sea, ok, ¿qué pasó? ¿Qué no pasó? ¿Quién más dijo esto? Perdón,
Digo, ya no me veo y no va a ser así, sin un smartphone, sin una tableta, una computadora. El tema de las redes sociales vino a quedarse, pero ya de manera permanente, y va a ir evolucionando, va a seguir evolucionando, por supuesto. Cada año evoluciona de manera grande, porque la evolución es constante. Fíjate, me agrada la idea de que se piense que la comunicación, en este caso el Internet, ya es un derecho humano. A mí esa idea me gusta mucho. ¿Por qué? Porque dirás, oye, pues hay muchas carencias no vayamos tan lejos, ¿no? Nuestro estado, nuestro país. Sí, pero el pensar en que la gente esté comunicada, le quitas esas vendas, ¿no? De los ojos. Por lo menos puede tener acceso a lo que quiera, pero le quitas la venda de los ojos. Es decir, de que hay mucho más allá que ver y hay muchos aspectos. Yo, por ejemplo, lo he contado varias veces, me entusiasma decir que mis hijos aprendieron música, son autodidactas, pero porque tuvieron en la posibilidad de tener internet. Claro. Que si yo lo hubiera tenido en esa época, tal vez no creo que yo me haya dedicado a la música, pero quién sabe, a lo mejor, pero ellos con la información que tuvieron dijeron, oye, aquí está lo que yo estoy buscando. Ese es un gran ejemplo, y es un gran ejemplo de usar la herramienta como catalizador y potencializador de una inquietud. Eso me parece fantástico, y así como tus hijos con la música, que son grandes músicos, hay otras personas en la investigación, bueno, hay N cantidad. Bueno, como el chico este que acabamos de mencionar. Es que correcto. Se avienta a hacer su videíto y lo logra. ¿Sabes qué? Es interesante que hay gente que cree que hay una fórmula para la viralidad de las cosas. No. Y honestamente, y dicho por expertos, por gurús, no hay una fórmula, así como hay fórmula de la Coca-Cola, no hay una fórmula, porque puede haber una estructura pero no te garantiza que vayas a ser viral. No, yo estoy de acuerdo. Mira, yo ya estoy en esto, o sea, el que más manejo es YouTube. Uh-huh. Yo ya tengo 3 canales y el que más tiene son 32,000 seguidores y como dices tú, no es una cuestión, es mucho trabajo. Yo tengo que admirar, o sea, yo tengo que decirlo, es admirable lo que hacen los que se dedican a las redes sociales, de todo tipo, desde Luisito Comunica, pasando por Campechaneando y muchos que son, digo esos nombres porque son top, claro, en lo que hacen, ¿no? Es mucho trabajo. Ser creador de contenido hoy en día es un autoempleo, y hay veces que ya hasta lo vuelven empresa y como marca, pero sí, es una disciplina muy grande, porque mucha gente cree que es hacer un video, es hacer 2 videos y es, ok, me va a pegar. A veces es hacer 15 videos y uno te va a pegar. No, y yo he visto experiencias, tienen que pasar 5 o 6 años, 5 o 6 años de trabajo constante, y dice, he estado a punto de tirar la toalla y digo, un poquito más, un esfuerzo más, y de pronto, ¡boom!, llega el éxito. Mucho se catapultó en la pandemia. En la pandemia sí, fue parte clave muchísimo para la evolución del hábito de consumo. Yo creo que por la ociosidad misma, ¿no? Claro, que estuvimos encerrados. El ocio, y también vino a revolucionar para bien en los temas educativos, empresariales, que había mucha gente que se resistía al Zoom, al Meet, al Google Meet. Es que ya existían y no los usábamos. Claro, entonces no les quedó de otra. Y fíjate que una curiosidad es que en algunas escuelas muchos maestros de alguna edad se tuvieron que jubilar porque les ganó la tecnología, de plano, que el Classroom, que esto, que súbele, que el botón, que fue demasiado abrumador para ellos, y dijeron, no, pues yo me voy. Y qué lástima, ¿no? Porque luego esas personas son las que tienen muchísimo que compartir con los alumnos, con la gente. Y como bien dices, no es algo tan complicado. Tiene un proceso, pero no es tan complicado. Sí, una curva de aprendizaje que a algunas personas les gana. Sí. ¿Y tú cómo ves? Porque al final, digo, nosotros somos ya parte de esa generación que se tuvo que adaptar al cambio, y eso nos ayuda. Sí, sí. Porque nunca al menos eso es lo que observo en ti, que no
no rehuyes a lo nuevo, sino al contrario, a Sí, ver de qué se trata. sí, a ver cómo es esto. Sí, Sí, ¿no? es rico, pero de verdad que yo creo que venir de esa generación análoga a ir poco a poco viendo cómo es, de verdad que yo observo a los chavos y veo que hoy en día ay, me gusta esta canción y lo tienen en el Spotify o en el iTunes, y yo antes para escuchar la canción que yo quería tenía que esperar cada semana el top 10 de MTV para subirle el volumen a mi tele y escuchar a Lenny Kravitz y decir, ay, perfecto, y cada semana era, y esto hoy en día es al segundo porque lo tienen con la facilidad, y eso también repercute en algunas cosas del carácter, porque a veces no, o ya no están forjados a la frustración también, vivimos en la generación de la inmediatez. Sí. Vivimos en la generación de la inmediatez y también lo veo en los negocios, porque si tú no contestas de 30 segundos a 90 segundos, se van con la competencia y pierdes la oportunidad del prospecto o de la misma venta. Entonces tienes que estar al tirín, porque si no, pierdes la oportunidad. Sí, tienes razón, porque eso es lo que tenemos hoy. O sea, todo es inmediato, todo es de consumo, no digamos desechable, pero sí muy... Un tanto sí, y viéndolo frívolamente, la neta sí, la neta sí. ¿Sí? ¿Te Pero, parece? sí, sí. Hay muchos TikToks de Simon Sinek, que es un gurú del marketing también, que se los recomiendo muchísimo, que explica eso también. El tema de la generación de la inmediatez, del por qué, etcétera. Entonces, sí lo veo también en el lado empresarial, en el lado del negocio, dices, híjole, ahí es donde tienes que exprimir las herramientas actuales para poder brindar, si es a ti te nace, un buen servicio, un buen producto, que esté la atención a clientes. Y ha habido una evolución increíble en eso, para bien también. Sí, yo digo que es para bien, porque de alguna otra manera, pues estamos más comunicados, no sé si mejor, no sé si la palabra sea mejor, pero sí hay más información, Y tienes también acceso, desinformación. sí, pero yo creo que está en saberla buscar, Es correcto lo que hacemos en su momento. sí, y ahí es donde está el chiste, o sea, saber, ¿cómo le podríamos llamar? Eh, Como que cuando estás haciendo los frijoles, ¿no? O sea, vas quitándolo. Sí, Que normalmente filtrándolo. que normalmente son menos, desde mi punto de vista. Sí, sí existe la información tendenciosa, con dolo, que inclusive puede querer lastimar a alguien, ya sea en la cuestión moral. Personal, Todo, etcétera. sí existe, pero yo creo que es la menos. ¿Por qué? Porque va de por medio quién lo dice Desde luego. y por qué lo dice. Entonces es muy fácil ir, a ver, es lo que antes no pasaba. Yo creo que independientemente de que seas estudiante o profesional de la comunicación, que en este caso, pues nosotros no, pero no tiene que ver con eso, tiene que ver con una lógica. Es decir, ¿quién lo dice? ¿Y por qué lo dice? ¿Qué hay detrás de ese comentario? Entonces es lo que yo creo que también ya aprendimos a discernir. A que no puedes creer que... tal vez no digo que todo mundo, hay quien sí lo cree como va, ¿no? De bote pronto. Le dices, ahí viene el coco, y lo van a creer. No se Sí. pueden a ver quién lo está diciendo, por qué lo está diciendo, si es de noche, si es de día, si está lloviendo, si no está lloviendo. Desde luego, ahí, por ejemplo, en temas de medios de comunicación, como bien dices, a ver, esta noticia, ¿de quién vino? Fulanito de tal medio. No, siempre es fake news o quiere llamar la atención. Oye, ¿quién lo dijo? Satanito de tal. Ah, voy a leer la nota. O sea, ya es responsabilidad de uno. ¿Me Sí, explico? sí tiene que ver con quién y qué hay detrás de, y ya sea medio o sea persona, es lo que yo siempre he pensado. Pero que hoy es algo que nos dicen muchos que están en los medios, ellos mismos lo dicen, no me crea a mí. O sea, investigue. O sea, yo estoy diciendo esto, pero hay más información, hay que investigar, hay que revisar, porque inclusive hoy, igual, un tema reciente de un chico que es youtuber y es periodista y pone en su foto como si hubiera sido él el que le quitó la vida a un chico en Guanajuato. Este caso de Mateo, un caso de un chico de 12 años que fue violentado y le quitaron la vida. Y un periodista muy conocido pone la nota y pone una foto que no es la del original fulano, que ya está identificado, sino pone la del periodista. Y él sale a decir, afortunadamente yo tengo
cómo defenderme, Un una medio herramienta. para Claro. defenderme, dice, pero ¿y si no? Entonces son de las cosas que hoy existen y van a seguir existiendo. Sí, y por ejemplo, nada más para cerrar el tema, dándole la vuelta un poco a ese tema, que también el internet es maravilloso con los memes y cada puntada que tiene algunas personas y páginas, que hace como 3 años, creo que Marcelo Ebrard todavía era canciller, y cuando justamente todavía era Twitter, que le dicen, pasan la foto de una muchacha, esta muchacha ganó la medalla en matemáticas, en no sé qué, tal y tal, pero como no es una actriz de renombre, no la van a compartir. Lo comparte Marcelo Ebrard y era una actriz porno. Entonces fue una comidilla, y así han habido, ¿qué te puedo decir? Las tías son clientas de eso. Ajá. O sea, ponen a actores porno y dices, tía, baja eso, no es así. Así como el doctor. Ándale. Exactamente. Y es este chico español que es famosísimo. Sí, así. Entonces también dices, te diviertes, hay de todo, hay de todo. No, eso sí me queda claro. Hay días en que estás de ocioso o un momento esperando algo y de pronto haces así y te echas una carcajada tú solo, ¿no? Sí. Y a veces no puedes compartir de qué te estás riendo porque vas a decir, ¿qué chingado importa si yo me estoy riendo de esto, ¿no? Esa cuestión también tiene las redes sociales. Y más allá de las redes sociales, ¿qué ves? ¿Qué ves por delante? O sea, pues las redes sociales, ok, los medios, sí, pero ¿qué nos toca? ¿Qué viene? ¿Cómo lo ves? Mira, aunado que estamos en la generación de la inmediatez, también estamos en un momento de que todos estamos abrumados de tanta información. Sea información de política, sea información de entretenimiento, sea información de tu propio círculo, de tu núcleo. O sea, estamos tan abrumados que hay veces que ya no sabes qué es y uno se harta, tiene el overwhelming de las redes sociales y hay gente que hasta ha cerrado sus propias redes, etcétera, que se van como a retiros espirituales entre comillas. Pero yo creo que también tenemos que tener esa responsabilidad por la salud mental, porque luego las redes sociales también aparentan muchas cosas, sobre todo en el tema de los chavos, de los niños, pero ya ahí es responsabilidad de los padres de familia o de las personas responsables de los menores, ¿no? Realmente formar a personas con cierto criterio, que hay gente que no lo tiene. Y sí es importante, un tema de psicología, un tema de psicoanálisis también, porque no es cualquier cosa también. El otro día iba con mi fisioterapeuta, y me dice, estaba saliendo un niño como de 3, 4 años, Pepe. Y le digo, oye, yo de chismosa, ¿a qué viene? Y me dice, es que ya tiene un problema de cervical porque todo el día está así con la tablet. Y yo decía, no me digas eso, tiene 3, 4 años esta criatura. Me dice, sí, pero no suelta la tablet. Imagínate. No, y no sea ni recomendada esa edad. Es un tema, y dicho por, hay una psicoanalista que es Marian Rojas Estapé, que es fantástica, es una española, que también está en TikTok, y dice, cada puntada, de verdad, no se la pierdan, es increíble. Acerca de las pantallas, acerca de las redes sociales, acerca del acercamiento, valga la redundancia, acerca del acercamiento, de los niños con la tecnología, es súper interesante. Hasta uno dice, no, pues voy a dejar esto y voy a hacer el otro. O sea que en TikTok también hay cosas buenas. En todas las redes sociales hay cosas buenas. No, yo sé, pero ¿cómo le haces para, en este caso en TikTok, para discernir? O sea, ¿es lo que tú sigues? Es una red que poco uso. El algoritmo es fantástico. ¿Sí? Como me puede poner recetas de la nona de Italia, como me puede aparecer un psicoanalista, o me puede aparecer alguien de marketing, o de repente me pueden aparecer caídas chistosas. O de Por repente, eso es algo como lo de YouTube, en donde lo que más o menos tú... Lo que consumas es lo que te va a mostrar el algoritmo, por supuesto. Ese es parecido, sí. Entonces. Sí. Y uno también a veces, yo también estaba viendo ese autoanálisis de decir, ¿por qué me aparece esto? Porque estoy consumiendo, ok, esto. Entonces también todo eso se guarda en la web. Sí. Y le estás dando la información a los diferentes, en tus memorias, en cómo tengas configurado cada cosa, pero estás dando toda la información. Claro, lo que yo no he logrado ver, porque no lo sé, puede ser que sí sea, lo que sí ya comprobé en Facebook, que tú buscas algo en Google
inmediatamente el producto te aparece en el Facebook. Es que eso se llama retargeting, es el pixel. Exacto. Sí. Ese sí, en Facebook es insalvable. Sí, claro. Y no solo en Pero Facebook, no sé también, si en YouTube también. También. Ya casi en todas está. De hecho, también, por ejemplo, en el tema de Google AdWords, también está. Si tú pones en el buscador tenis Nike rojos, de Michael Jordan 23, te van a aparecer. O sea, nada más tú bajaste una foto, por ejemplo, pero si tú vas a una web por una noticia, por ejemplo, en los anuncios de esa web que rentan espacio, por así decirlo, ahí van a estar. Porque el buscador... A eso te lleva, sí. ¿no? De ese es su trabajo, Es ¿no? correcto. O sea, después posicionar dónde lo puedes comprar. Que eso es una ingeniería, que es otro tema mucho más... Sí, claro, ya mucho más técnico. Sí. Pero que vale la pena. Sí, porque al final va ligado a los negocios, al consumo. Mira, no es muy complicado dejar de ser una sociedad consumista porque al final de cuentas las necesidades ahí están, las aspiraciones ahí están. Es correcto. Todo es válido. Lo único que yo siempre digo, pues hay que saber dónde y cuándo. Es correcto. Porque los medios también, en este caso las redes sociales, ¿tú le llamarías a las redes sociales un medio de comunicación? Sí, claro. Sí, por supuesto. Sí, igual, porque todavía hay gente que cree que las redes no son un medio de comunicación. Y WhatsApp es un medio de comunicación. Sí. Y cree que los que hacen periodismo dentro de YouTube no son periodistas. Pues es que también sí. ha habido una evolución en ello y ya, por ejemplo, ya son los medios de comunicación tradicionales y medios de comunicación digitales, entre lo ATL y lo BTL, si tú quieres ver muy marquetero. Pero es que sí es. Sigue siendo, claro. Acabo de oír igual que en la Casa Blanca le acaban de abrir la puerta a los medios no tradicionales, fíjate. O sea, influencers, youtuber, gente que de alguna otra manera se dedica. Es que es normal. Es normal. Al final de cuentas es la atención y he visto también cómo los personajes de YouTube se vuelven, o de Facebook, digamos, ya en TikTok se suma, se vuelven también esta especie de artistas que pues en nuestra época... Perdón que te interrumpa, ¿sabes qué es impactante? Que se vuelven líderes de opinión, que eso también de alguna manera es alarmante, porque ahora... Como dicen, cualquiera con un celular ya puede grabar un video y subirlo y volverse líder de opinión. Digo, no es enchilame la otra, pero pues más o menos. Porque antes, digo, en los tiempos de Jacobo Zabludowski, era él, Joaquín y dos más. No, y Joaquín fue después. Y Joaquín fue como 20 años después. Porque fue reportero. Imagínate. Cuando se muere el tigre es que... Ya. Azcárraga es que le dicen... Te voy a dar chance. Te voy a dar chance. Jacobo se lo mandan a la radio y ya como que le dieron... Así es. Entonces era muy difícil que tú llegues a ser alguien detrás de una pantalla. En cambio ahorita es oye, pues dime a 3 referentes es un ejemplo, de los medios, del medio artístico en TikTok, hay varios. No todos son, por ejemplo, antes decías, del entretenimiento, pues Pati Chapoy era un referente. Ahora hay muchos, no como Pati Chapoy. No quiere decir que la señora sea perfecta, pero tiene trayectoria como José Ramón Fernández de los deportes, y que fueron pioneros. Y que marcaron un parteaguas en su contexto. Sí, porque igual fueron, yo digo, además que fueron íconos y figuras, pues era gente dedicada a su trabajo, o sea, se convirtieron en especialistas y encima tenían la proyección nacional, que es lo que dio la televisión en su momento. La radio no tanto, porque la radio no tuvo la penetración nacional que tuvieron las televisoras. En este caso, Azteca, desde antes, cuando fue Imevisión, porque ya tenía la misma, en ese entonces, digamos, era, por eso decían, para todo el país, vía microonda. ¿Por qué? Porque era una repetición de señales que iban de antena en antena, pero que al final de cuentas... Era la señal de ellos. Y atravesaba todo el país. Entonces, la televisión fue un medio que hasta la fecha sigue llegando a lugares que todavía no llega el internet. Es correcto. ¿Por qué? Porque llegó la energía eléctrica y después de la energía eléctrica llegó el aparato televisivo. Antes eran 3, 4 canales. Ahorita... Sí, y bueno, también eso es bueno, ¿no? Porque a veces creo que ya hasta nos repetimos mucho, porque, por ejemplo, está la señal del 11, del 22, del 14, y a veces nosotros igual compartimos esa señal. Entonces yo también ahí veo que llega un momento en que a veces ya es muy redundante. La señal de los medios públicos. O sea que también ahí yo siempre he peleado que los medios públicos
en lugar de repetir cosas nacionales, tuviéramos un poco más de recurso Para hacer lo para hacer propio. cosas propias. Sí, Que es lo que claro. también, ahí también tendrían que voltear a ver a los medios públicos. Y que vale la pena 100%. Pues mira, a mí me dio mucho gusto hace poco, y no tiene nada que ver con política, porque aunque sea una cuestión política, ver juntos a los 3 gobernadores de la Ah, península ¿cómo no? hablando de cosas que nos unen. Como península, Como, no, que los de Monterrey no entienden este tema, que así como decía también el presidente, ¿no? Y que va más allá de colores, va más allá de sexenios, o sea, es lo que es. hablaron de la miel, de, no me acuerdo qué otro producto, de temas económicos detonados por gobiernos, sí, pero como una cuestión estructural que tiene que ver con una identidad peninsular. Y nuestra gobernadora obviamente habló del maya, ¿no? Podrán morir los mayas, pero la lengua no va a morir, y depende de nosotros si queremos que se muera o no. Preservarla, claro. Y entonces hoy hablas que, ¿qué nos hace diferentes, por ejemplo, a Estados Unidos? Eso. La cultura, la riqueza que tenemos. Y entonces ahí es donde yo digo, los medios públicos sí tendríamos que tener un poco más de apoyo para poder ir ahí y poder traer, porque no podemos seguir siendo solamente viendo cosas que suceden en la ciudad. No, sin duda, o sea, por ejemplo, Campeche no es solamente la ciudad de Campeche. Sí. Tiene muchísimas cosas, o sea, la ruta de los Chenes es increíblemente rica. Sí. Y hay detonantes y hay, yo creo que productos turísticos que pueden pulirse mucho más para realmente detonar. Claro, y eso es parte de lo que nos toca, al menos en donde yo estoy parado. ¿Tú? Perdón que te interrumpa, ¿sabes qué? Hablando de eso, yo me acuerdo que también de chica, digo, Oscar Cadena, cuando venía, bueno, creo que llegó a venir como 2, 3 veces. No, más. Yo me acuerdo cuando, creo que también lo metían en Siempre en Domingo de repente, si no mal recuerdo. No sé, no, yo creo que era su programa antes. Era su programa. Sí. Bueno, yo recuerdo que cuando yo veía, y estaba muy pequeña, tenía 6, 7 años, pero fui muy consciente. Y yo veía Campeche en la tele y yo decía, ¡ah! Es donde vivo, es donde mi mamá va a comprar, es donde esto, es donde el otro. O sea, esa identidad y visibilidad que hace falta, híjole, era riquísima. Y yo creo que hay gente, ¿quién mejor que nuestra gente para poder decirle de qué se trata Campeche? Claro. Pues ese trabajo a nivel local lo hizo Encalada. ¿Cómo no? Y también él tiene... Por supuesto. Su programa, ¿por qué está vigente ahorita? Porque la gente lo sigue pidiendo. ¿Por qué? Porque les entra la nostalgia de decir, mira esto cómo era, y sigue siendo, y ¿sabes qué? Porque no ha habido otra persona que haga lo que él hizo. O sea, también eso tenemos que aceptarlo. No es fácil. Él se dedicó y lo hacía en fines de semana, fíjate. Esa videoteca de Don Encalada es patrimonio de Campeche, patrimonio de ustedes. Todos sus programas están aquí. Y fue un ejercicio semanal, constante, que le permitió conocer cada rincón del estado, pero entonces no hemos replicado. Hay muchos, claro, yo digo que sí hay esfuerzos, pero yo desde mi punto de vista han sido aislados. Eso es lo que tendríamos que ver. Eso, así lo observo yo. Yo veo que hoy necesitamos, al menos en mi perspectiva, ¿no? En lo que yo estoy haciendo actualmente, es irnos ahí, que se perdió esa esencia de lo que somos, de dónde están nuestros orígenes, y que de pronto hoy escuchar que existen cosas, rituales, tradiciones y lugares prácticamente escondidos en nuestro estado, pues hay que irlos a mostrar. Yo creo que una gran punta de lanza ha sido el esfuerzo que esta asociación ha hecho desde hace años, y hay que reconocérselos, a partir del Día de Muertos en Pomucho. Ajá, sí. Esa festividad que ahora es de verdad. Yo llevo 3 años yendo y cada año la gente se duplica y se triplica y vienen turistas, vienen mucho europeo, de verdad que yo digo, wow, imagínate, o sea, y esto es 1, 2 días y todo lo que Campeche tiene que ofrecer. Claro. No, y es que ahí está, y yo alguna vez tuve oportunidad de ir y me encontré a unos rusos, porque supieron y estaban en Yucatán, precisamente en Mérida, y supieron y vinieron. En fin, eso es, y es parte de lo que nos toca. Y desde tu perspectiva ahorita, en lo que estás haciendo actualmente, ¿cómo te ves en unos años? O sea, haciendo lo que estás haciendo. Yo creo que en menor intensidad. ¿Sí? Porque yo creo que a mis 20 yo me quería comer al mundo, y digo en tiempo pasado porque entendí y me dio hasta náuseas por esa velocidad y esa pasión de chava, ¿no?
Pero yo creo que también, y me he preguntado muchas veces eso, porque el éxito es relativo también. El éxito, pues para mí puede ser una mañana hacer ejercicio, hacer mi café con toda la calma del mundo, encender mi computadora a determinada hora, estar con los clientes, etcétera, que mi perro, mis amigos, mi familia, estar chill. O sea, quizás la percepción del éxito para mí es otra, ¿no? Pero sí me veo ¿Te gusta lo que 100%, haces, me va? encanta lo que hago, no me veo haciendo otra cosa, no sé, sí sé hacer otras cosas, pero me encanta lo que hago, Oye, esa evolución. ¿harías otra campaña? O sea, ¿le volverías a meter a la cuestión Siempre política? digo que no, pero yo creo que sí, tiene su encanto, esa adrenalina, esa. Fíjate que las campañas fue algo sorpresivo para mí, porque yo siempre dije, no, la política, pero fue un autodescubrimiento de decir, a ver, espérate, no lo veas por ese aspecto. Normalmente el marketing político es eso, ¿no? A mí no me gusta, pero dice, oye, hay que convertir en productos. Es que mira, en estructura, O la, sea, la primera vez que me invitan y yo siempre se los viviré agradecidos, yo siempre soy honesta y les digo, a ver, mi expertise es en el tema publicitario de esta índole, tal y tal. Pero luego me dicen, bueno, eso es lo que buscamos, no queremos que, ok, mira, entonces me empiezo a comer libros, me empiezo a cursos, etcétera, y veo que la estructura, entre comillas, es la misma, pero no es la misma. El tema de análisis de datos es interesantísimo, lo cuantitativo, lo claro, cualitativo, el tema de aire, tierra, qué vas a hacer, el manejo del candidato, de la candidata, el tema de medios, el tema de, te bueno, apasiona, ¿verdad? me encanta, me encanta, me O sea, encanta. es Sí, es apasionante. apasionante, pero sobre todo muy interesante, porque también yo me meto hasta la cocina, la verdad. Entonces, pero para entender la esencia del candidato y entender, aunque yo viva acá en Campeche y me ha tocado una campaña fuera de acá, pero aunque yo viva en Campeche y sepa muchas cosas de nuestro propio contexto, de nuestra propia idiosincrasia, pero no es lo mismo la persona, obviamente, de Las Flores que la persona de Cobén, la persona de Nojacal que la persona de Claro. Ixmabén. Entonces, es muy interesante porque también es una riqueza que tienes que tener y una visión integral Claro. para poder comunicar. Que a veces que se logra, a veces sí se logra, no se logra, y hay veces que uno no tiene la última palabra, pero al final se fijan en tu trabajo y te vuelven a llamar y te vuelven a decir y dices, bueno, pues creo que sí Sí funcionó, funcionó, ¿no? así es. Pues eso nos da para un programa completo. Sí, sí, Así sí. que lo podríamos retomar. Sí. Pues Ildelisa, el tiempo se nos fue Ya, volando, de como veras. siempre, sí. Siempre se va muy rápido. Fue muy agradable platicar Igualmente. contigo, tocar diversos temas y espero que nos podamos encontrar de nuevo Seguro que sí. Siempre lo hacemos. y volver a platicar. Ya escogeremos entonces una temática específica. Tenlo por seguro. Tenlo por seguro. Te agradezco mucho el espacio, me encantó. Siempre es un placer verte, poder platicar. Siempre casi estamos entre comillas, en la misma línea y siempre agradecida por tu apoyo, por tus porras y por siempre estar, Pepe. Pues Gracias. muchas gracias a ti por tu presencia y amigos, les esperamos en otra emisión de La Esquina del Toro. Hasta entonces.